Ok, adelante. Muy bien, ¿me escuchan? Claramente, sí. Y ven mi pantalla, ¿sí, verdad? Correcto, podemos ver tu pantalla Ok, claramente. ok, bueno, antes que nada, muchas gracias Luis por organizar este espacio y buenas noches y muchas gracias a todos los que nos escuchan esta noche de miércoles. Como dijo Luis, mi nombre es Vernon García Rivas, soy doctor en neurociencias, actualmente soy investigador postdoctoral en la Universidad de Yale en Estados Unidos y para mí de verdad es un gran placer compartir con ustedes pues un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención, que es la neurociencia de las adicciones. Y espero que sea un tema que también sea interesante para ustedes. Así que bueno, esta noche voy a hablar, primero me voy a enfocar sobre qué es el placer, cuáles son los fundamentos biológicos del placer, cómo puede llegarse a perder el control en la transición hacia una adicción y al final, pues brevemente voy a hablar un poco nomás, brevemente sobre lo que estoy trabajando aquí en mi proyecto postdoctoral. Entonces voy a iniciar primeramente hablando sobre el placer. Y esta, bueno, quizás es una definición un poco enciclopédica sobre el placer, es de la Real Academia de la Lengua, pero me gustó mucho. Y es que el placer es el goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno. Y normalmente cuando hablamos de placer, hablamos de situaciones que vienen a nosotros a través de nuestros sentidos. Eh, Puede ser una comida que te gusta, el aroma de un buen café, admirar un bonito paisaje o una obra de arte que te gusta, el contacto físico o hasta sexual y o una canción, tu canción favorita. Son todas eh, cuestiones que nosotros podemos percibir en nuestro entorno y a través de ellos generar placer. Y yo creo que esta es la sensación, el hecho de que sintamos placer de estas situaciones cotidianas, pues creo yo que es una ventaja evolutiva porque nos permite disfrutar de estas cuestiones que necesitamos para sobrevivir, pues comer, reproducirnos, etcétera, pues son cuestiones de pura supervivencia. Y qué bueno que sintamos esa sensación de placer de estas cosas que son buenas. Ahora, cuando hablamos para poder pasar entonces a la biología del placer, en el campo de la neurobiología del placer y las adicciones se habla mucho de la distinción de dos palabras que quizás en la vox populi, en lo que la gente opina o piensa, puede ser que sean similares, pero la verdad, a pesar que son dos conceptos similares, son bastante distintos y tienen distintas bases biológicas. Entonces, en parte, mucho de la presentación de esta noche va a ser la distinción versus el gustar y el querer. Entonces, espero que después de esa explicación puedan entender un poco más a lo que me refiero. El gustar desde un punto de vista neurobiológico se enfoca más que todo a la dimensión hedónica en sí del placer. Es decir, ese momentito, esa experiencia momentánea, ese boom que sentimos en el cerebro cuando le das el primer bocado a tu platillo favorito. Esa sensación es la sensación del gustar. En inglés es liking, que es esa sensación momentánea de placer, que es el placer propiamente dicho. Pero hay otra dimensión que es el querer, que es una dimensión que se aboca más hacia el futuro. Es una cuestión motivacional que lo que busca es planear cómo repetir el placer que acabamos de tener. Entonces, mientras que el gustar es un momento, el querer ya es una cuestión de aprendizaje, en donde el cerebro trata de aprender en qué condiciones sentimos o percibimos ese placer, con quién estamos, en qué lugar estamos, en qué tiempo del día estamos. Porque toda esa información le va a ayudar al cerebro a tomar nota para poder en un futuro, cuando estemos en el mismo lugar o en la misma circunstancia, volver a experimentar ese placer.
Entonces, son dos dimensiones que si bien están relacionadas una con la otra, son distintas y de hecho pueden existir de forma independiente. Pero bueno, en este contexto lo que quiero decir que el cerebro no solamente es un órgano compuesto por miles de neuronas que es capaz de sentir o experimentar placer, sino que necesita y quiere aprender a través de ese placer para volver a repetirlo en el futuro. En el ejemplo, por ejemplo, el bocado de comida. El primer bocado que le das a tu hamburguesa favorita es esa dimensión hedónica del placer. Pero también el cerebro está tomando nota acerca del lugar donde consumiste esa hamburguesa, con quién estabas cuando la consumiste, que pudo haber contribuido con la sensación general de placer, porque a veces el comer, el placer que sentimos de comer no solamente es por la comida en sí, sino también por la compañía. Entonces, toda esa información contextual, el cerebro la trata de capturar para, vuelvo y repito, para poder llegar a completar o llegar a consumar ese placer de nuevo. Y esto es importante desde un punto de vista neurobiológico porque tiene bases neurobiológicas bastante diferentes. Y es que el placer en sí, esa sensación hedónica que podemos tener, se lleva a cabo a través de la liberación de ciertas sustancias en el cerebro, que son las endorfinas, entre otros opiáceos que el cerebro fabrica y libera en el momento que sentimos ese golpe de placer, y así como otras sustancias que se llaman endocannabinoides. Mientras que la cuestión más motivacional que busca hacia el futuro, de crear esa intención o el deseo para repetir esta búsqueda de placer, es, se lleva a cabo a través de la dopamina. Y aquí quiero hacer el primer paréntesis porque mucha gente cuando que no es científica o que no es médico, en general hablan de la dopamina, lo hablan en el sentido que es la molécula de placer, cuando la verdad no es así, por lo que acabo de explicar. La liberación de dopamina en el cerebro no genera placer o no te genera esa sensación de placer, sino más bien la liberación de dopamina es una consecuencia de haber tenido una sensación placentera con el objetivo de enseñarle o de decirle al cerebro, hey, pone atención porque eso que acaba de pasar me gustó y quiero repetirlo. Así que toma nota de lo que está pasando para yo volverlo a hacer. Entonces la dopamina realmente en el contexto de la adicción tiene que ver más que todo con el aspecto motivacional de lo que nos hace buscar el placer más que en sí el bliss o el placer como tal, que ya es una cuestión que más que todo por opioides como las endorfinas o por los endocannabinoides. Y, en cuanto a los endocannabinoides, la dopamina y endorfina, solamente para ponerlo en el contexto de lo que hemos venido hablando en los días anteriores, eh, quería hacer la acotación de simplemente recordar lo que ya Luis nos explicaba el lunes pasado acerca de lo que son las sinapsis, que son los neurotransmisores, y simplemente para los que no pudieron estar con nosotros el lunes o el día de ayer, pues recapitular un poco, ¿no? Que la sinapsis es la comunicación que hay entre dos neuronas y esa comunicación se realiza a través de una señal química. Esa señal química es en forma de un neurotransmisor que la libera una neurona para ya sea activar o inhibir a otra neurona que está adyacente a la misma. Entonces la dopamina, las endorfinas, serotonina, los endocannabinoides, todo esto son neurotransmisores que son capaces de mediar mensajes entre una neurona y otra en un circuito, en un circuito neuronal. Y ese gran cóctel que tenemos nosotros de neurotransmisores, pues nos permiten codificar de mejor manera el mensaje entre varias neuronas, porque
perdón, dependiendo de qué sustancia una neurona está librando, en qué momento y en qué lugar del cerebro, de esa manera pues va a repercutir en las acciones que el cerebro va a tomar dependiendo de los mensajes que está recibiendo. Entonces, en este contexto pues, de la neurobiología del placer, es importante no solamente notar cuáles son las sustancias liberadas, en qué momento, sino que también el lugar en el cerebro. Entonces, precisamente aquí voy a ilustrar de forma diagramática los circuitos neuronales que se ven implicados en el gustar y en el querer, que son estas dos dimensiones del placer, de lo que nosotros, de los placeres que podemos encontrar en el diario vivir. En cuanto al circuito implicado en esa sensación hedónica del placer, son tres los grandes centros hedónicos, esos hedonic hotspots que se le llaman en inglés, o centros hedónicos del cerebro, que se activan al momento que uno siente placer, que son estos tres áreas del cerebro: el núcleo parabranquial, el globo pálido ventral y el núcleo accumbens. Y estas tres áreas del cerebro están interconectadas entre sí y de hecho se activan de igual intensidad, de igual forma, a medida uno está experimentando ese golpe de placer. En contraste a esto, el circuito neuronal que se activa en esta parte que viene como consecuencia del placer que sentimos, que es el involucrado en el querer o el wanting en inglés, eh, tiene como origen esta área que va a ser muy importante en lo que resta de mi presentación, que se llama área tegmental ventral. Y esta área va a ser muy importante porque tiene dentro de sí misma la mayor cantidad, creo que la mayor cantidad de neuronas dopaminérgicas del cerebro, que tiene su origen ahí. Y estas neuronas que están ahí mandan proyecciones neuronales hacia el resto del cerebro. Y en esas terminales nerviosas que mandan al resto del cerebro es donde ellas pueden liberar dopamina. Entonces, del área tegmental ventral, estas neuronas se comunican con otros centros del cerebro, por ejemplo, el núcleo estriado, la amígdala aquí abajo, el globo pálido ventral, que ya vimos, también el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, que todas son áreas implicadas en procesos de asociación o procesos motivacionales que nos ayudan a nosotros a tomar decisiones a futuro. Esto tiene sentido con lo que acabo de explicar entre la diferencia entre el gustar y el querer, porque la activación dopaminérgica de estas áreas les ayuda a ser reclutadas para tomar especial atención de lo que está ocurriendo, para poder planear futuras acciones que nos lleven a repetir ese placer que acabamos de experimentar. Ahora bien, estos circuitos neuronales que les acabo de explicar son normalmente reclutados en respuesta a estímulos sensoriales que llegan al cerebro a través de los 5 sentidos que mencionaba yo al principio. Pero hay otra forma de activar estos circuitos neuronales y es por medio de estimulación química directa. Y la realidad de la situación es que hay ciertas drogas de origen natural o sintético que una vez penetran al cerebro son capaces de estimular estos circuitos de los que acabo de mencionar. Y porque son capaces de estimularlos es que esa estimulación nos genera placer. Entre esas prácticamente son las drogas de abuso. Toda sustancia química que es capaz de estimular estos circuitos tiene el potencial de ser una droga de abuso. Entre las drogas más utilizadas están la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas, los opioides, cannabinoides, las benzodiazepinas, el alcohol y la nicotina. Que, bueno, por cuestión de tiempo y cuestión de gramática no voy a enfocarme mucho cómo activan el circuito hedónico, sino que me voy a mantener más que todo en el resto de mi presentación
en el rol que estas sustancias tienen en las vías dopaminérgicas, que como ya explicamos, tienen que ver mucho con los procesos motivacionales involucrados después de una sensación placentera. Y para entender un poco más de cómo estas sustancias pueden estimular estos circuitos, voy a dar 3 ejemplos bien sencillos, pero si tienen más preguntas, al final creo que puedo evacuar si tienen mayores preguntas. El primero de ellos es la nicotina. Y es que la nicotina es capaz de directamente estimular la liberación de dopamina de las terminales nerviosas que vienen desde el área tegmental ventral y que terminan en áreas como el núcleo accumbens, por ejemplo. La nicotina lo que hace es que directamente estimula esta terminal para que libere mayor cantidad de dopamina en la sinapsis, causando que las neuronas del núcleo accumbens pues, sean estimuladas con mayor frecuencia de lo normal. Entonces, esta es la forma como la nicotina es capaz de darle muchísimo más volumen, incrementar la cantidad de dopamina que es liberada normalmente en estas vías dopaminérgicas. La cocaína actúa de una forma un tanto distinta. No causa una liberación, sino que lo que hace es que previene la recaptación de dopamina. Y es que normalmente en una sinapsis normal, la neurona libera el neurotransmisor por un par de milisegundos y luego la recapta para que el mensaje sea pausado y no sea para eternas memorias, ¿no? Que tiene que ser, normalmente los mensajes entre neuronas son mensajes rápidos, concretos y específicos que están pasando en milisegundos. Lo que la cocaína hace es que previene la recaptación de dopamina, haciendo que la dopamina que fue liberada se mantenga por muchísimo más tiempo en la sinapsis. Y eso causa que el efecto dopaminérgico que es sentido por la neurona en el núcleo accumbens, por ejemplo, en este diagrama, pues sea potenciado. Entonces eso causa que la neurona que recibe el mensaje de la dopamina pues sea activado por mucho más tiempo de lo normal. Y el alcohol estimula la liberación de dopamina, pero de otra forma. Lo hace de una forma indirecta. No estimula de forma directa las neuronas dopaminérgicas que salen del área tegmental ventral, sino que simplemente ejerce un rol regulatorio en otras células dentro del área tegmental ventral que controlan la función dopaminérgica, de la función de las neuronas que están en el área tegmental ventral. Al final, el alcohol realmente lo que hace de esta forma indirecta es causar una liberación también grande de dopamina en áreas como el núcleo accumbens o la corteza prefrontal, etc. Entonces aquí he dado tres ejemplos de cómo 3 drogas distintas, por medio de 3 mecanismos distintos, son capaces de eventualmente causar una elevación de dopamina en estos circuitos neuronales que están vinculados a aspectos motivacionales de la búsqueda del placer. Y esto nada más para recapitular, de hecho, la línea directa entre la comunicación directa entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens es una de las más centrales en el tema de las adicciones, porque una vez esta línea es potenciada, va a desencadenar una gran gama de procesos de activación de otros circuitos neuronales que no voy a demostrar aquí porque no tengo tiempo, pero que también se ven involucrados en aspectos motivacionales que a fin de cuentas pueden ayudar a la transición hacia la adicción. Lo que sucede, lo que acabo de explicar hasta ahorita es lo que sucede cuando, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera vez que uno se expone ante a una de estas drogas de abuso que tienen el potencial eventualmente de ser abusadas hacia una adicción. El problema es cuando en ciertos individuos, pero no en todos, ciertos individuos, esta gran potenciación de activación en las vías dopaminérgicas hacen
que lentamente y progresivamente empiecen a perder el control de su búsqueda habitual de la droga. Eh, Empiezan a sentir un gran deseo, una gran motivación que se vuelve incontenible, que necesitan adquirir la droga, necesitan administrarse la droga otra vez porque sienten esa necesidad imperiosa. Entonces ya empezamos a transitar entonces desde un uso moderado de una droga hacia el uso completamente fuera de control. Aquí voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo del alcohol, que es una de las drogas legales pues, más usadas en el mundo. Eh, creería yo que bueno, la mayoría de personas adultas que estemos escuchando esta ponencia, pues habremos alguna vez en nuestra vida tomado alcohol. Ya sea una copa o quizás sea que seamos consumidores habituales de alcohol. No sé, una copa de vino en la cena, un par de cervezas con amigos, un trago en una fiesta, etc. Pero esto la verdad es un uso moderado del alcohol, porque sabemos, lo tenemos controlado en el sentido que sabemos cuándo frenar, cuándo ya no deberíamos tomar, cuándo es hora de tomar agua, por ejemplo, en una fiesta, cuando sabemos, tenemos esa responsabilidad, por ejemplo, de si voy a tomar esta noche, pues no voy a manejar, etcétera. Eso es un uso moderado totalmente bajo control del alcohol sin ningún problema. La cuestión es que para algunos individuos, y enfatizo, no en todos, sino que en ciertas subpoblaciones de personas que habitualmente consumen esta droga, empiezan a transicionar a su uso problemático, en el cual llegan a un estadio en el que pasan días completamente intoxicados, no pueden dejar de beber, se gastan su quincena en alcohol, empiezan a perder amistades, tienen problemas familiares, etcétera, porque la necesidad que tienen de seguir consumiendo la droga prácticamente toma posesión de su ser y no tienen mayor control sobre las decisiones que toman en ese momento, sino que sí necesitan mantener la ingesta y la búsqueda de esta droga, y que tiene que ver, de nuevo, con lo que hablamos al principio de esta sobreestimulación dopaminérgica en el cerebro a causa de esta activación química de estas vías neuronales. Y de hecho, en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, pues hay ciertos criterios que definen la adicción clínica, porque reitero que no todas las personas que han experimentado o que habitualmente consumen alguna droga de abuso, alguna sustancia de abuso, realmente evolucionan hacia una adicción clínica. Cuando hablamos de una adicción clínica, hablamos en una situación en donde el deseo de consumir es persistente, en donde el consumo actual de la droga es mucho mayor que el consumo que se dio a un inicio. Estamos hablando de una situación en la que la persona necesita consumir más droga para sentir la misma cantidad de placer o de sentirse bien de lo que inicialmente empezó. Y como mencionaba, empieza a afectar su vida cotidiana, porque pasa la mayor parte del tiempo consumiendo, procurando esta sustancia, lo que lleva a reducir o abandonar actividades cotidianas, laborales o recreativas, empiezan a perder empleo, empiezan a llegar a su trabajo bajo los efectos de la sustancia, etcétera, lo que lleva obviamente a problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, familiares y laborales por este uso descontrolado y excesivo de la droga. En pocas palabras, estamos hablando de un uso sostenido de sustancias químicas a pesar de consecuencias negativas. Y aquí es lo más triste de la situación, porque en la gran mayoría de personas que llegan al estadio de adicción, ha habido un quiebre total entre el querer y el gustar, porque mucha de esta gente ya no les gusta la droga, esta sustancia
que inicialmente buscaron ya no les gusta, pero ha habido tantos cambios en la biología de su cerebro que son incapaces de dejar de buscar la droga, a pesar de que ya no les gusta, la quieren. Entonces está ese quiebre total entre una cosa y la otra. Y aquí quiero hacer un leve paréntesis porque creo que es importante y creo que es oportuno decirlo que lamentablemente en nuestras sociedades latinoamericanas el estigma que se tiene contra las personas que han caído en adicciones todavía es bastante grande. Muchas personas que se encuentran pues en una adicción clínica, a veces los vemos de menos, los criticamos o les decimos, ¿cómo es posible que perdas su trabajo o que perdas su familia? Entonces como que los regañamos, ¿no? Pero es importante reconocer pues que cuando una persona ha llegado a una adicción clínica, parar ya no se trata solo de una cuestión de voluntad, ya no se trata de solo decir no, sino que ha habido cambios importantes en la neurobiología de estas personas, que estas personas realmente no pueden parar, ¿verdad? Entonces es importante reconocer eso para que con nosotros como personas que quizás rodeamos o podemos, que rodeamos o que podemos rodear a estas personas, pues ayudarles a que acudan a ayuda profesional, porque este tipo de problemas pues se solucionan con un equipo multidisciplinario de personas como psicólogos, psiquiatras, médicos que pueden eh, encaminar al paciente, ya sea por medio de una terapia farmacológica, por medio de un medicamento o por medio de terapia grupal o terapia, una psicoterapia, para ayudar a esta persona a salir de ese problema, porque es muy improbable que una persona con adicción pueda salir por sí misma de este tipo de problemas. Entonces cierro ese paréntesis solamente para enfatizar pues que a veces como que no comprendemos realmente lo que está pasando. Este es un trastorno mental que necesita y requiere ayuda profesional. Lo otro que quería mencionar y que ya creo que lo he enfatizado un par de veces es que no todas las personas que experimentan o que usan alguna sustancia, alguna de estas sustancias químicas van a progresar hacia una adicción. De hecho, del tabaco, solamente un tercio de los que alguna vez han experimentado con tabaco van a progresar a una adicción clínica tal como lo hemos definido en esta presentación. En cuanto a los usuarios de heroína, entre un 25 y un 30%, en usuarios de cocaína un 15 o el 20%, y en cuanto al alcohol, un 10 al 15%. Estos son estudios epidemiológicos que se hicieron a principios de los años 90 aquí en Estados Unidos, y de hecho en el 2016 se hizo un nuevo estudio epidemiológico y los porcentajes se mantenían. Entonces, al menos son porcentajes que son válidos en Norteamérica. No sé cómo sean en Latinoamérica o en otras partes del mundo, pero la cuestión aquí es que no todas las personas que han sido expuestas a estas sustancias químicas pierden el control. Y aquí es donde entra entonces la pregunta biológica que a mí me apasiona, que es ¿cómo es posible y por qué solo algunas de estas personas progresan a una adicción? ¿Qué hay en la biología o en las circunstancias de estas personas que los hacen perder el control de su comportamiento? Obviamente, el medio ambiente tiene mucho que ver. La accesibilidad, qué tan accesible o qué tan prohibido sea también, porque no me van a negar que cuando algo es prohibido, pues es más atrayente. Claro, eso ya es un tema, cuestión política sobre la legalidad, etcétera, que no es del todo acorde a esta presentación, pero les dejo ahí la espinita, ¿no? El costo también, presiones sociales, más que todo, obviamente en la adolescencia, donde usualmente ocurre la primera experimentación con drogas de abuso, donde hay presiones sociales para eh, ser cool o para ingresar a un tipo de grupo, de populares, etc. Entonces, hay presiones sociales
que pueden influenciar, ¿no? Quieras o no. Pero lo que a mí como neurobiólogo me llama más la atención es la predisposición neurobiológica que individuos tienen en contra, perdón, que puede a uno predisponerlo a que transicione a una adicción o, por el contrario, protegerlo en contra de esa progresión hacia esa adicción. Y en esa predisposición neurobiológica tiene que ver mucho porque, bueno, no en vano dicen cada cabeza es un mundo y la verdad, cada individuo tiene una identidad biológica que a pesar que es similar a tu compañero de a la par, hay algo único en nosotros como individuos, que es tu genética, que es lo que hemos heredado de los padres. La genética por un lado, luego la epigenética, que es la forma como las interacciones entre la biología y el medio ambiente pueden causar una elevación o una disminución de la expresión de nuestra propia genética. Y en este contexto también la edad, y eso es algo que yo también quería mencionar, porque la edad juega un papel muy importante en toda esta cuestión de las adicciones. Porque, como decía anteriormente, la primera experimentación con drogas de abuso usualmente sucede en la adolescencia. Y por si ustedes no lo sabían, el cerebro adolescente todavía no es un cerebro que sea totalmente maduro. La maduración cerebral se lleva a cabo hasta alrededor de los 24 o 25 años. Hasta esa edad el cerebro realmente madura y va a cambiar poco en lo que progresa en la adultez. Por eso es que los años de adolescencia son bien importantes porque continúen el desarrollo normal de nuestro cerebro. Y obviamente si en ese contexto han habido drogas que pueden alterar la composición o de los circuitos neuronales, pues obviamente pueden predisponer a transicionar a una adicción. Reitero, no todos los jóvenes van a desarrollar una adicción. No solamente, esto es importante entenderlo, porque no solamente que un factor que predisposiciona, sino que es la combinación de todo esto que estoy hablando, va a generar que tú como individuo estés más propenso o menos propenso a perder el control. Y eso es algo como que para mí como neurobiólogo, pues me llama la atención porque yo lo que quiero saber es cuáles son esos factores neurobiológicos, cuáles son los más importantes. Eh, ¿Por qué? Porque me interesa saber, conociendo esos factores neurobiológicos que pueden potenciar o proteger contra esa progresión de esa adicción, eh, cómo podemos proteger a las personas que tengan estas predisposiciones y si es posible revertir los cambios biológicos en neurobiológicos que han ocurrido en el cerebro de estas personas que ya transicionaron hacia una adicción clínica. Que de hecho, parte de la investigación que se ha hecho en el campo de la adicción ha encontrado ya, por ejemplo, en el tema del tabaco, ya hay medicamentos en el mercado que pueden ayudar a cierto tipo de fumadores a dejar de fumar, que fueron desarrollados precisamente por este tipo de investigaciones que al saber y entender qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que se vuelven adictas al tabaco, cómo es posible ayudarles. Pero como verán, es un tema muy complejo por la misma complejidad que presenta la individualidad de la humanidad. Entonces, es un tema que es muy complejo, pero precisamente porque es complejo a mí me llama mucho la atención. Entonces, en ese sentido, creo que todavía tengo un poquito de tiempo. Voy a aprovechar para mencionarles nomás un poco de mi proyecto en el cual estoy trabajando aquí en Estados Unidos actualmente en la Universidad de Yale, y es sobre el alcohol y el estrés. Y el proyecto se fundamenta más que todo en patrones de consumo de alcohol que han cambiado en las últimas décadas. Normalmente el alcoholismo tendía a ser un problema asociado a hombres,
pero en la última década, la cantidad de mujeres que están transicionando hacia el alcoholismo ha incrementado de una forma muy preocupante. Entonces se han hecho estudios epidemiológicos tratando de entender qué es lo que está detrás de este cambio súbito en los patrones de consumo entre las mujeres. Y muchos de los estudios que se han hecho en los últimos 10 años sobre esta diferencia de sexo en cuanto a lo que motiva la búsqueda del alcohol, ha descubierto que los hombres tienden, no es que sean todos los hombres obviamente, porque como digo hay diferencias interindividuales, pero en general, generalizando, los hombres tienden a buscar el alcohol por la euforia que les causa el alcohol, por ese sentimiento de libertad, de fiesta, etcétera, que presupone la ingesta del alcohol. Y lo que ha sido sorprendente descubrir que para las mujeres, la búsqueda del alcohol tiende a asociarse al alivio del estrés o al alivio de la depresión, en el sentido que tienden a buscar una copa cuando se sienten estresadas, cuando después de un largo día de trabajo como que necesito algo que me alivie, ¿no? El estrés. Porque parte del efecto eufórico del alcohol es precisamente también es un leve efecto ansiolítico de forma aguda. Y esto también se ha habido bastante en los últimos 2 años, más que todo durante la cuarentena por el COVID-19, que nos afectó obviamente a todos. Estuvimos encerrados en casa tratando de no morir, es tremendo, ¿no? Durante la cuarentena por COVID-19 hace 2 años, se hicieron estudios epidemiológicos durante el consumo de alcohol y obviamente se vio un consumo incrementado de alcohol en los hogares que estaban bajo cuarentena y de forma nada sorpresiva y lamentablemente pues el consumo de alcohol se vio específicamente aumentado entre mujeres. Entonces de nuevo hay un montón de, de, de evidencia epidemiológica que sugiere que hay algo dentro de diferencias entre hombres y mujeres que hacen a las mujeres más propensas a buscar en el alcohol un alivio a su ansiedad o al estrés. Entonces, en mi proyecto, pues yo estoy tratando de entender el fundamento biológico de cómo puede el estrés potenciar la búsqueda de alcohol, especialmente en mujeres. Y para ello ocupo modelos animales, como Luis explicó el día de ayer, pues los modelos animales pueden ayudarnos a entender complejos procesos biológicos que sería muy difícil explorar en sujetos humanos, ¿no? Obviamente la adicción es un problema humano, pero ocupamos modelos animales donde tratamos de modelar ese problema con animales porque podemos eh, eh, diseccionar de forma más clara y más específica qué es lo que está sucediendo de forma tanto a nivel de circuito como a nivel molecular y celular de todas estas situaciones que involucran la transición hacia una adicción. Y de entre todas las áreas que mencioné yo al principio, está una área que a mí me llama mucho la atención, que se llama amígdala, que de hecho se llama amígdala, pero no tiene nada que ver con las amígdalas que tenemos en la garganta. Simplemente sucede que la palabra amígdala es una palabra de origen latín que significa almendra, y resulta que los neuroanatomistas de hace 100 años se les ocurrió que esta estructura tenía forma de almendra y por ello solo llamaron amígdala. Pero reitero, no tiene nada que ver con las amígdalas que tenemos en la garganta. Esta amígdala de la que hablo es una estructura dentro del cerebro que, como explicaba, tiene que ver mucho con la respuesta motivacional hacia drogas de abuso, incluido el alcohol, pero que también y esto se ha descubierto mucho con experimentos en modelos animales, que resulta que esta estructura está íntimamente vinculada a la respuesta emocional
a estímulos que generan temor, ansiedad y estrés. O sea que estamos hablando aquí de una región del cerebro donde está la posibilidad que sea la encrucijada entre el estrés y el alcohol, que posiblemente hay algo diferente en el cerebro de un hombre, de una mujer, que hace que la intersección entre el estrés y el alcohol cause cambios distintos en la neurobiología de la amígdala que pueden causar un incremento de la ingesta del alcohol para tratar de aliviar o de sobrellevar un proceso de estrés. Entonces, mi pregunta puntual que estoy haciendo en este momento es, ¿cómo es que cambia la actividad neuronal en la amígdala de roedores cuando consumen alcohol? Y si esa actividad neuronal cambia cuando estos roedores son expuestos a cierto tipo de estresores, de estrés, perdón, de forma repetitiva. Entonces, en mis estudios estoy ocupando ratones macho y ratones hembra, y los estoy entrenando a que consuman alcohol. Prácticamente estos ratones viven en una pequeña jaulita donde tienen agua y comida todo el tiempo, y ahí andan corriendo todo el tiempo, pero durante 2 horas al día les pongo a su disposición también acceso a una solución de 10% de alcohol, que tiene un poco más de alcohol que la cerveza, pero menos alcohol que el vino. Y mantengo este acceso a alcohol por 2 horas al día durante 3 semanas. Y lo que vemos es que después de un par de días, al principio los ratones no les gusta mucho el alcohol. Durante este periodo de 2 horas toman más agua que alcohol. Pero después de un par de días empiezan a preferir, se acercan más al alcohol y empiezan a tomar y consumir más. Al final, después de 3 semanas, preferentemente están consumiendo más alcohol que agua. Luego de 3 semanas los expongo a un estrés repetitivo y luego verifico cómo esa exposición a ese estrés cambia su patrón de conducta de consumo al alcohol. Y de hecho, recientemente, pues no lo voy a publicar aquí, pero se lo comunico verbalmente, que sí hemos llegado a modelar lo que se observa en humanos, que de hecho los ratones hembra consumen más alcohol después del estrés comparado con ratones macho. O sea que esta cuestión que vemos en la biología humana también parece ser una situación que puede ser fácilmente modelada en modelos roedores. Y por eso es que ocupamos roedores, porque son un modelo realmente bastante bueno para procesos neurobiológicos. Y para finalizar, ¿cómo estoy planeando monitorear su actividad neuronal? Por medio de un método que se llama fotometría por fibra, que Luis creo que mencionó el día de ayer de forma algo rápida, que es por medio de la implantación de una fibra óptica en el cerebro de estos ratones, que nos permiten monitorear en tiempo real la actividad neuronal mientras ellos consumen alcohol, antes y después de ser expuestos al estrés. Ahorita no tengo mayores datos que mostrarles porque estoy todavía en las etapas iniciales de mis experimentos, pero esperaría, si les interesa, pues esperaría que el próximo año tenga mayor información al respecto. Como conclusión, ya para finalizar, pues que la adicción es un consumo fuera de control de una sustancia química. Esas sustancias adictivas activan circuitos neuronales normalmente asociados a placeres del diario vivir. Reitero que no todos los usuarios de drogas llegarán a desarrollar una adicción, y ahí es el problema. ¿Qué es lo que causa que algunas personas desarrollen adicción y otras no? Esa es la pregunta del millón. Pero gracias a los modelos roedores, pues estamos investigando precisamente la biología detrás de estos procesos que nos ayuden a comprender sus mecanismos y desarrollar terapias específicas para rehabilitar pacientes que ya llegaron a ese estadio de una adicción clínica.
Y antes de finalizar, pues simplemente recordar que la adicción es un problema serio. Y si usted o alguien que usted conoce tiene ese problema, pues debe buscar ayuda con profesionales capacitados, psicólogos, psiquiatras o médicos. De hecho, yo trabajé en el MinSal y sé que hay clínicas, centros especializados para prevención y tratamiento de adicciones, tanto en Fonsalud como en el Seguro Social. Así que si usted conoce a alguien o está preocupado por alguien, busque ayuda, que es importante ayudar a personas que han llegado a esta etapa, porque sí, la verdad necesitan ayuda tanto de nosotros como sociedad como también de profesionales. Entonces, simplemente agradecer pues al laboratorio donde actualmente trabajo aquí en la Universidad de Yale, que es el laboratorio de la doctora Marina Pichotto. Y bueno, hasta aquí termina mi ponencia. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Muchas Eh, gracias. sí, muchísimas gracias, perdón, qué excelente presentación, sumamente accesible y muy interesante. Personalmente, de veras muy interesante viendo los resultados, sobre todo las diferencias de sexo entre los dos ratones. Yo personalmente tengo muchas preguntas, bueno, sí, tampoco tantas, ¿verdad? Pero sí tengo varias. Pero sí quisiera invitar a alguien en la audiencia, creo que todos tenemos, si no me equivoco, todos tenemos la oportunidad de desmutearnos, si es que de veras no sé si eso es una palabra, pero si alguien quiere hacer una pregunta abiertamente o lo quiere escribir en el chat, tal vez le da un poco de pena, no sé. Por favor, sean bienvenidos. De lo contrario, yo voy a proceder a algunas preguntas. Así que, de nuevo, no tengan pena, ¿verdad? Por favor, adelante. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, por supuesto, adelante, adelante. Sí. Doctor Vernon, Bien. usted hablaba de que hay una predisposición genética en el caso, por ejemplo, de un señor que es alcohólico y que tuvo sus hijos. Entonces, estas personas pueden tener esta predisposición genética para desarrollar alcoholismo. Esta predisposición puede darse en una edad en particular o puede ocurrir en cualquier etapa de su vida, inclusive en la adultez o ya siendo mayores, dependiendo de otras condiciones medioambientales o de otros factores que usted también mencionaba. Es No una sé qué excelente, me dice. es una excelente pregunta y la verdad es lo segundo, que no solamente porque sea un hijo o una hija de un alcohólico ya necesariamente usted va a hacerlo, sino que, como mencionaba, es la conjunción de varias situaciones. Eh, si esta persona ya llegó a la adultez, eh, tiene menos probabilidad de transicionar a una adicción porque ya la madurez cerebral ya ha sido completada, entonces ya se elimina una gran parte del problema que normalmente vemos con personas que eventualmente llegan a ser adictos. Pero eso tampoco le quita la cierta posibilidad que si llegase a que, perdón, que pueda llegar a ser adicto aún si iniciase siendo adulto, porque ahí tiene que ver qué otras cosas tiene en su biología o en su entorno. Entonces, puede ayudar, esta predisposición puede ser que lo empuje hacia esa dirección, pero tiene que haber más en el tablero para que transicione hacia la adicción. Bueno, ok, muchísimas gracias, muy clara esa pregunta y esa respuesta, así que gracias a ambos. ¿Alguien más que quisiera tener alguna pregunta al respecto o algún comentario también? A ver, sí. A ver, ¿alguien? Ok, de momento pues parece que yo no veo a nadie. De hecho, tengo varias preguntas, y pues yo estaría bastante interesado en saber, em, bueno, si alguien de momento ha caracterizado diferencias biológicas en el cerebro que tienen que ver con, con el género, perdón. Entonces, como en tus resultados muestran, hay una diferencia entre la respuesta cuando los toman alcohol, ¿ve? Entonces las hembras tienen un, este, un comportamiento diferente al de los machos. Yo lo que estaría interesado es si alguien ha caracterizado diferencias, sea en el número de neuronas, tipo de neuronas o conexiones, cualquier cosa que tenga que ver en
perdón, que tenga que ver con las conexiones entre el VTA y la amígdala. Esa sería Ujú. mi pregunta, si alguien ha caracterizado diferencias en específico. En cuanto a la conexión entre el BTA y el amígdala, no que yo sepa, pero sí sé que la amígdala hay ciertas diferencias citoarquitectónicas diferentes entre hombres y mujeres que tienen que ver. Es una de las estructuras que se le llaman sexualmente dimórficas, ya que a pesar de que ambas estructuras están presentes obviamente, en hombres y mujeres, hay cierto tipo de variación ahí puede ser esa quizás una de las razones por las cuales existe esa diferencia. Y de esas regiones cerebrales que son sexualmente dimórficas, hay varias también, que ahorita no recuerdo, pero la amígdala es una de ellas. Sí, porque la verdad que eso me llama bastante la atención, porque yo, sí, en otro proyecto, sí, que sí, que ojalá que se dé, sí me llama también bastante la atención de la amígdala en el contexto de formación de memorias. Entonces, a mí lo que tendría a pensar, va, es que la amígdala sí tiene que ver mucho con emociones, pero también tiene que ver con nociones de, llamémosle, de valencia o de recompensa, por así decirlo. Entonces, algo que a mí me llamaría la atención, tal vez sería de ver Sí, exacto. cómo tendría que ver este tipo de cosas. Ah, mire, perdón, aquí tenemos otra pregunta. Sí, por favor, señora Ayala, y pues, usted puede desmutearse, pase adelante, por favor. Bueno, no era pregunta, era para aportar también un poco a la pregunta que usted hizo. Eh, Desde el punto de vista psiquiátrico, realmente es un tema muy interesante porque no es como pues el doctor ha explicado muy bien, no es tan superficial como es un adicto. Tiene muchas más complicaciones. Pero llegando al punto de su pregunta, también las adicciones se ven asociadas a muchas enfermedades psiquiátricas. De hecho, como él decía, es un trastorno psiquiátrico, pero se ve asociado, por ejemplo, con bipolaridad, con depresión, con trastornos de personalidad, los que se llaman clúster B, sociopático, narcisista, histriónico. Y como característica en común, tiene la impulsividad. La impulsividad se da por el lóbulo frontal cuando hay una, una, una afección, digamos, por un trauma, una lesión en el lóbulo frontal, las personas quedan impulsivas. Eh, Todas estas patologías que casualmente cursan o se asocian con adicciones, pues tienen esta impulsividad de por sí, que es uno de los criterios de varias de estas enfermedades. Y también se ha visto implicado el lóbulo frontal en las adicciones. Ah, bueno, muchísimas gracias ahí por aportar, porque de veras muy interesante. Y ojalá que podamos hablar un poquito más. Y tal vez yo lo único que sí quisiera, perdón si esta es una pregunta un poco ingenua, tal vez para ver, ¿no? Para el doctor Ayala, si también quiere contribuir. Este, a mí me da curiosidad, ¿va? Porque generalmente vemos la adicción en el contexto de adicción a sustancias, por ejemplo, de adicción al tabaco, adicción al alcohol o a algún tipo de drogas, de las cuales hay muchas, ¿verdad? Pero tendería a pensar de que, por ejemplo, cuando hay gente que es adicta, por ejemplo, a los juegos del azar, así ludópatas, ¿verdad? O adicciones, bueno, que es algo que lastimosamente es más común en la actualidad, que son adicciones a experiencias como videojuegos, etcétera. Solo quisiera corroborar, si bien no existe, yo tendría a pensar, ¿verdad? No hay una sustancia química externa que entre en juego en este tipo de comportamientos, supongo de que los mismos mecanismos subyacen en este tipo de adicciones. Esa es mi pregunta. O sea, este tipo de adicciones que no tienen que ver con sustancias externas también hacen uso de este mismo, llamémosle, mecanismo neuronal, perdón, que vimos entre el BTA y bueno, y muchas otras regiones. Eso, básicamente. Pero, ujú. La respuesta es sí.
Sí, es una de las otras formas de activar estos circuitos. Lamentablemente yo no sé mucho de eso porque mi experiencia es más que todo por sustancias químicas, pero de lo que sé es que sí, que todo este tipo de situaciones también se dan, activan ese tipo de circuitos y por ahí es por donde va la transición desde algo recreacional a algo ya que es meramente compulsivo, donde ya uno pierde control. Entonces, también aplica para este tipo de adicciones comportamentales. Bueno, ya no sé cómo se dice en español, la verdad. Behavioral addiction, pero no sé, sí. No, sí, queda muy claro, gracias, sí, Mm. esa responde mi pregunta. Y pues tampoco yo quisiera así apropiarme de todo el espacio, solo quisiera saber si hay alguien más que quisiera compartir otra pregunta, comentario. Este, de lo contrario, si no, bueno, ya vamos a ir terminando porque ya es un poco tarde. ¿Verdad? Y solo quisiera hacer primero que nada un atento recordatorio, ¿va? De que el día de mañana vamos a tener otra charla con la licenciada Dina Semch. Ella es una psicóloga y vamos a hablar de la relación con la salud mental, o más bien la relación de los salvadoreños con la salud mental. Y yo creo que sería una muy bonita experiencia si alguien que si están dispuestos a participar. Y finalmente, supongo que mucha gente lastimosamente les dio COVID, y entonces si quieren saber qué es lo que pasa, qué les pasó en el cerebro, después de, o entender un poquito más qué es lo que pasa, el viernes vamos a tener un último conversatorio, perdón, y con eso vamos a cerrar las actividades de esta semana del cerebro. Así que si quieren con eso, vamos a terminar agradeciéndoles nuevamente y recordándoles que el video va a estar disponible un poquito, unas horas más tarde porque tengo problemas con mi internet. Entonces lo voy a subir dentro de unas horas. Pero nuevamente, muchísimas gracias a Vernon por dar todo su tiempo para preparar esta presentación y bueno, y gracias a ustedes por participar. Así que vamos a Muchas terminar gracias. de